en la clase de hoy, chicos. Como tienen ahí el día de hoy, vamos a ver el tema de axiología, ¿sí? La axiología es una disciplina filosófica, eso ya lo hemos mencionado antes, que aborda el problema del valor, estudia el valor, ¿ya? Ahora, ¿a qué nos referimos con valor? ¿En qué sentido hay que entender esto? En realidad, el objeto de estudio de la axiología es algo que nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana, ¿ya? El objeto del valor es algo bastante cotidiano. Por ejemplo, vemos una entrevista, ¿no? O un programa de televisión y valoramos al periodista o al conductor de cierta manera, ¿no? Y decimos, ese conductor es divertido o ese periodista es inteligente, ¿no? O vemos un político, ¿no? También podemos valorar, ¿no? Nos damos cuenta de que está mintiendo o nos damos cuenta de que es honesto, ¿no? Valoramos desde el punto de vista moral o ético a las personas, ¿no? Podemos valorarlo también desde el punto de vista intelectual. Valoramos también las cosas con las que tenemos relación en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, podemos valorar algo por su utilidad. Por ejemplo, en este momento la mayoría de ustedes les es útil tener una computadora, ¿no? Es algo útil, es algo valioso. Fíjate, valioso para ustedes. ¿Sí? También valoramos a las cosas por su belleza. Podemos valorar una arte, ¿no? Una pintura, una escultura, una película por su belleza. Podemos valorar a un animal también por su belleza, ¿no? Muchas veces vemos fotos, por ejemplo, de un tigre, de un león o de algún animal exótico y decimos, ¿no? O un paisaje y decimos, qué bello. Esa es una valoración estética. Entonces, fíjate, hay distintos tipos de valores, éticos, estéticos, intelectuales, ¿no? Económicos también. La utilidad es un valor económico, ¿sí? Entonces, en realidad, la valoración o el valor es algo cotidiano para nosotros, ¿no? En nuestro día a día nosotros estamos valorando las cosas en función de distintos aspectos que puede tener este objeto, esta cosa. Ahora, no solamente valoramos objetos, cosas como tales, sino también valoramos, ya dijimos, animales, personas, ¿no? Por su inteligencia, por su belleza, por su moralidad también, ¿no? Por su bondad, por su honestidad, por su solidaridad, aunque también rechazamos a las personas por sus acciones o por su forma de ser, ¿no? Porque también valoramos negativamente. Ten en cuenta eso, no solamente valoramos positivamente, sino también negativamente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien miente, cuando alguien es egoísta, ¿no? Cuando alguien es mentiroso, ¿sí? Lo rechazamos. Esa es una valoración, sí, una valoración negativa, ¿sí? El rechazar a alguien implica que tú has hecho un juicio acerca de esa persona, un juicio de valor, ¿no? Pero has detectado algo negativo. Entonces hay un juicio de valor negativo. ¿Sí? También valoramos, por ejemplo, las cosas que comemos, ¿no? Por ejemplo, en tu casa pueden haber preparado algo que te gusta y vas a estar contento porque valoras esa comida positivamente. También hay ocasiones en que puede ser que cocinen algo que no te gusta y rechazas o tienes una actitud de rechazo frente a eso. Pero al final puede ser que te lo comas, pero no te agrada. Ahí también estás valorando, pero desde el punto de vista sensorial, ¿no? Porque nuestros sentidos también hacen que tengamos una posición de aceptación o de rechazo frente a las cosas, ¿no? Porque nos gustan, nos agradan, ¿no? Sensorialmente o nos desagradan también sensorialmente. Un olor, por ejemplo, también nos puede desagradar y tomamos una posición de rechazo frente a eso, ¿no? Que tiene un olor que nos desagrada. Entonces, en realidad, la valoración, el valor, es algo que está presente en nuestra vida cotidiana. La axiología, como parte de la filosofía, lo que va a tratar es de estudiar qué cosa es eso, ¿no? Por eso se pregunta, fíjate ahí, ¿qué es el valor? ¿No? Ya desde un punto de vista filosófico, es decir, ¿cómo lo definiríamos? Porque fíjate que ya hemos visto que hay distintos tipos de valores, ¿no? Ya dijimos éticos, estéticos, económicos, sensoriales. Entonces,
¿qué es el valor? ¿Qué es eso que hace que aceptemos o rechacemos las cosas, las acciones, las ideas, a las personas que nos rodean? ¿Cómo lo podríamos definir si involucra cuestiones de distinto tipo, ¿no? De tipo estético, ético, ya dijimos, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo podríamos definir? Ese es un problema, no es tan fácil tampoco de resolver. ¿Sí? Acá te estamos presentando simplemente la pregunta para que te des cuenta qué es lo que se pregunta, se plantea la axiología, ¿sí? Y entiendas a qué se dedica, ¿no? La axiología, o sea, cuál es su interés, ¿no? Ahora, también la axiología se pregunta lo siguiente, esto sí lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué es el valor? No, porque es un poquito más complejo y hay distintas respuestas, ¿no? Pero lo que sí vamos a estudiar hoy día al final es esto, la fundamentación de los juicios de valor. Es decir, la fuente del valor es algo objetivo o subjetivo. En otras palabras, fíjate ahí en la nubecita verde, ¿tienen las cosas valor porque las deseamos? Es decir, nosotros con nuestro deseo, con nuestra aceptación, le otorgamos valor a las cosas. Es decir, nosotros hacemos que ciertas cosas sean valiosas y otras cosas no sean valiosas. ¿Te das cuenta? Es decir, nosotros somos los que le atribuimos valor a las cosas. O la otra posibilidad, fíjate en el amarillo, la nubecita amarilla, o las cosas ya tienen un valor y nosotros las deseamos precisamente porque ya tienen ese valor. Es decir, las cosas tienen una propiedad, una cualidad que nosotros detectamos que está ahí y eso hace que nosotros las querramos, las deseemos. ¿Sí? Si tú crees eso, es decir, que las cosas ya tienen una característica, una cualidad, una propiedad que las hace valiosas en sí mismas, y eso es lo que nos atrae, digamos, entonces estás tomando una postura objetivista, ¿no? Porque estás diciendo que el objeto ya tiene incorporado el valor y el sujeto simplemente lo detecta, ¿no? Es como, por ejemplo, supongamos un objeto de color rojo, una pelota roja. El rojo es parte, es una propiedad del objeto, no depende de ti que el objeto sea rojo, ¿no? Es una propiedad del objeto, ¿sí? Por lo tanto, el rojo es una propiedad. Igual el valor sería una propiedad, es algo que está en el objeto. Podría decir, bueno, y los daltónicos, ¿no? Bueno, pero el daltonismo es una distorsión, ¿no? O podríamos interpretarlo así, como una distorsión. Pero una pelota roja, la mayoría, la gran mayoría de personas, casi todos lo ven de color rojo porque es una propiedad del objeto. Entonces, si tú tienes una postura objetivista, planteas que el valor es una propiedad, una cualidad del objeto que no depende de ti. Y si tienes una postura subjetivista, es decir, planteas que el valor es algo subjetivo. Por eso algunos subjetivistas van a decir, bueno, lo que es valioso para unos no es valioso para otros. Porque lo que determina el valor de algo proviene del sujeto, del interés, por ejemplo, que tiene el sujeto en esa cosa en particular, ¿no? Para alguien puede ser algo importante, para otra persona no. El valor proviene del sujeto. Esa es la gran pregunta de la axiología, pues. ¿Cuál es la fuente de valor, el sujeto o el objeto? ¿La persona o la cosa en sí misma ya tiene un valor? Eso lo vamos a ver al final, ¿sí? Con más detalle. Ahora vamos a ver las características del valor. Bueno, primero tenemos una definición un poco general acerca de lo que es el valor, que es importante de todas maneras tener en cuenta. Fíjate, el valor es aquello, fíjate, fíjate que es bastante indeterminado, ¿no? Es aquello. Porque si dijéramos es una cualidad, estaríamos dando a entender que es una propiedad del objeto y estaríamos tomando una posición. Pero por eso no se dice es la cualidad o la propiedad, no. Es aquello, porque precisamente eso está en debate, si es algo objetivo o subjetivo, ¿no? Es aquello, no sabemos si es una propiedad o no, que hace, fíjate acá, estimables o rechazables.
los objetos. Fíjate, eso es importante, ¿eh? Estimables o rechazables. En otras palabras, cuando nosotros valoramos algo, siempre tomamos una posición de aceptación o de rechazo. ¿Sí? Siempre tomamos una posición. Es decir, no tenemos una posición neutra, ¿ya? Siempre hay una posición de estimación o de rechazo, de aceptación o de rechazo. Cuando estamos frente a un acto valorativo. Luego vamos a seguir enfatizando eso, pero es importante que lo tengas en cuenta. El valor es aquello que hace que aceptemos o rechacemos los objetos, es decir, las cosas, los hechos también. Por ejemplo, un hecho histórico. Podemos aceptarlo, estimarlo, valorarlo positivamente o rechazarlo, valorarlo negativamente también. Ejemplo, la Revolución Francesa. En la actualidad, la mayoría de libros de historia te hablan de todo lo positivo que trajo la Revolución Francesa. Pero en su momento, la Revolución Francesa fue criticada, ¿no? Creo que de esto ya te he hablado antes, por muchas personas. Entonces, ese hecho histórico en su momento pudo ser criticado, fue rechazado, fue valorado negativamente, otros lo valoraron positivamente. ¿Te das cuenta? No solamente valoramos objetos, también valoramos hechos, también valoramos acciones. Por ejemplo, cuando vemos a alguien que es desprendido, cuando alguien apoya a otra persona, es generoso, ¿no? Valoramos esa acción. Cuando alguien es justo, cuando alguien reparte equitativamente algo, por ejemplo, o cuando alguien reconoce que una persona merece más y por lo tanto le da más a esa persona, también es otra forma de entender la justicia, ¿no? Y decimos, esa acción es justa. Lo que hizo tal profesor fue justo, lo que hizo mi papá fue justo, o lo que hizo mi amigo fue injusto también, ¿no? Esa acción fue injusta. ¿Te das cuenta? Las acciones también las valoramos, positiva o negativa. ¿Sí? También valoramos a las personas, ya dijimos, podemos valorarlas por su belleza, por su inteligencia, por su astucia, por su gracia, por miles de razones. También valoramos las ideas. Por ejemplo, en las redes sociales, cuando alguien pone una opinión, ¿no? Y a veces la criticamos, o a veces estamos a favor de esa opinión, ¿sí? Entonces también podemos valorar opiniones, ideas, positiva o negativamente. Entonces, fíjate ahora las características del valor. Y fíjate, la primera característica tiene que ver precisamente con lo que te he estado remarcando hasta ahora, ¿no? En la primera parte de esta clase. Fíjate, el valor tiene como una de sus características la polaridad, es decir, el valor tiene polos opuestos, positivo y negativo. Todo valor se presenta, escucha bien, todo valor se presenta de manera positiva o negativa. En otras palabras, repito, el valor nunca es neutro, nunca es neutral. Si tú tienes aparentemente un punto de vista neutral, entonces eso ya no es un juicio de valor, como vamos a ver luego. Eso ya es una descripción, ¿sí? Pero cuando tú tomas una posición de aceptación o de rechazo, sí estás tomando precisamente, sí estás realizando un acto valorativo, sí estás realizando un juicio de valor, ¿sí? Porque nunca el valor es neutro. El valor, de un filósofo, es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Una moneda que tiene dos partes, positivo y negativo, ¿no? Como cara y sello. Todo valor tiene positivo y negativo. Por ejemplo, el contrario de la justicia, la injusticia. ¿Sí? Uno es el valor positivo, el otro es el valor negativo.
La solidaridad, estamos hablando ahorita de valores éticos, pero ya dijimos, hay otro tipo de valores, ¿no? La solidaridad es un valor positivo. El egoísmo es un valor también, pero negativo, es la otra cara de la moneda. Cuando nosotros valoramos algo, por ejemplo, la justicia, indirectamente estamos rechazando la injusticia. Y al revés, cuando nos indignamos por una injusticia, es porque desearíamos que existiera justicia. ¿Te das cuenta? Entonces el valor siempre tiene su contraparte. Siempre. La justicia, la injusticia. La solidaridad, el egoísmo. La belleza, la fealdad. ¿Sí? Lo agradable, lo desagradable. Por ejemplo, en los valores sensoriales, lo rico, lo feo, lo útil, lo inútil, lo bueno, lo malo. ¿Te das cuenta? Todo valor siempre es positivo o negativo. ¿Sí? No hay valores neutros. Todo valor tiene su opuesto. ¿Ya? Ahora, el valor también tiene grados, es decir, intensidades con las que se presenta. El mismo valor, ojo, el mismo, estamos hablando de un valor, el mismo valor, por ejemplo, la belleza o la inteligencia, la solidaridad, no se presenta siempre con la misma intensidad. Por ejemplo, nosotros podemos conocer, supongamos, ¿ya? Varias personas bellas, ¿no? O hombres, mujeres. Pero siempre hay una persona que nos parece más bella que otras, ¿cierto? El valor de la belleza se encuentra con distinta intensidad en distintas personas, pero es el mismo valor, fíjate. Igual, por ejemplo, una película. Puede parecerte una película hermosa o interesante. Puedes tener varias películas que te gustan, puedes tener 10 películas que te gustan, pero siempre va a haber una que te gusta más, ¿cierto? Y dices, no, esta película es la más bella que yo he visto, o la más interesante que he visto. Es el mismo valor, pero con distinto grado, o una novela, un libro que hayas leído, ¿no? Mi libro favorito es tal, me parece el mejor. Hay varios que te gustan, pero siempre hay uno que te gusta más, ¿cierto? ¿Sí? O puedes tener, por ejemplo, hablando de otro tipo de valores, el valor de un valor económico como la utilidad. Tú puedes tener varias cosas que te son útiles, pero hay cosas que son más útiles que otras en este momento. Por ejemplo, para tus clases es útil, es muy útil, es casi imprescindible que tengas una laptop o una computadora. Un lapicero en este momento es útil, pero quizás no es tan útil como una computadora. ¿Te das cuenta? El valor de la utilidad está en ambos, pero en uno con más intensidad que en el otro. ¿Te das cuenta? Igual puedes tener comidas que te gustan, dos platos, pero siempre hay uno que te agrada más. ¿Te das cuenta? Entonces, es el mismo valor con distinta intensidad en distintos objetos. En cambio, la jerarquía, fíjate, cuando hablamos de jerarquía, es la comparación entre valores. Y para comparar necesitamos por lo menos dos, ¿cierto? Por lo menos. Pueden ser más, pueden ser 3, 4, 5, no hay problema, pero por lo menos necesitamos dos. Entonces recuerda bien esto, porque a veces algunos se confunden entre grado y jerarquía porque parecen lo mismo, similares, pero no son lo mismo. Grado es la intensidad con la que se presenta un valor, uno, en distintos contextos o en distintos objetos. ¿Sí? Por ejemplo, de nuevo, ya lo de grado. Voy a volver a lo de grado. De nuevo, la belleza, que es un valor que todos entendemos fácilmente. Ya dijimos, varias personas pueden ser bellas, pero siempre una persona nos va a parecer más bella que otra. Pero también en distintos contextos, no necesariamente en distintos objetos. Por ejemplo, una misma persona puede ser bella en distintas etapas de su vida, pero en algunas etapas puede ser más bella que en otras, ¿no? Conforme, por ejemplo, las personas van envejeciendo, van perdiendo ciertas cualidades que nosotros consideramos bellas, ¿cierto?
Por lo tanto, podríamos decir que la belleza está a lo largo de la vida de esa persona, pero en ciertos momentos, en ciertos contextos de su vida, ha sido más intensa esa belleza. ¿Sí? Ese es el grado, un solo valor con distinta intensidad. En cambio, la jerarquía, repito, es la comparación que hacemos entre dos o más valores. Pero por lo menos dos, para comparar necesitamos dos, mínimo. Por eso dice ahí, es la importancia que se le da un valor con relación a otros. Puede ser con uno más, puede ser con dos, con tres, con cuatro. Pero siempre hay algunas cosas a las que nosotros le damos más importancia que a otras. Por ejemplo, ¿ya? Cuando eliges una carrera. Cuando eliges una carrera, te fijas en distintos aspectos, ¿no? Algunos, por ejemplo, se pueden poner a pensar en lo económico. ¿Esta carrera será lucrativa? ¿Me permitirá vivir holgadamente cuando ejerza? Ese es un aspecto económico que prácticamente todas las personas tienen en consideración, ¿no? Pero también hay otras consideraciones, por ejemplo, la realización personal. ¿Me hará feliz esto? ¿Me sentiré bien? ¿No? ¿Me gustará? ¿Lo disfrutaré? ¿Disfrutaré aprendiendo estas cosas de esta carrera o no? Un punto de vista intelectual, académico, será algo que me motive, que me guste, que me llene, que me haga sentir realizado intelectualmente, académicamente. Esa es otra consideración, una consideración más intelectual. Otra consideración puede ser el prestigio social que te da una carrera. Por ejemplo, algunos eligen estudiar medicina porque da prestigio social, no tanto porque quieran ayudar a los otros. O ser ingenieros porque te da prestigio social. O algunos sí eligen su carrera porque tienen una vocación social, ¿no? Porque quieren ayudar, porque creen que pueden aportar algo a la sociedad con su carrera. Un profesor, un médico, ¿no? Una enfermera, no sé, un psicólogo, le interesa sobre todo ayudar a la gente. Entonces, por una vocación social. Lo social, ético, es más importante para ellos. Fíjate, ¿eh? Hay distintos tipos de valores involucrados en la elección de una carrera, económicos, éticos, sociales, intelectuales, y no todos jerarquizan de la misma forma. Es decir, no todos nosotros valoramos de la misma forma cada una de estas cosas. Unos ponen por encima el valor económico en primer lugar y otros ponen el valor económico en segundo, en tercer lugar. ¿Te das cuenta? ¿No? Lo social para unos es lo primero, el aportar a la sociedad o el ayudar a las personas es lo primero. Para otros es lo último. ¿Te das cuenta? Entonces, no todos le damos la misma importancia a los mismos tipos de valores. Por eso hay una valoración distinta, una jerarquía distinta. Para unos será más importante lo económico, para otros será más importante lo intelectual, para algunos lo económico será en último lugar, que es más raro, ¿no? Pero también hay esos casos. ¿Te das cuenta? Entonces, comparamos distintos tipos de valores y a unos le damos más importancia que a otros. ¿Sí? Igual cuando vas a comprar algo, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a comprar algo, piensas en lo que te gusta, por ejemplo, supongamos ropa, ¿no? Vas a comprar ropa y estás fijándote en algo que te gusta, algún color que te trae, un diseño que te gusta, pero también estás pensando probablemente en la utilidad. Ah, bueno, pero esto lo voy a usar o no lo voy a usar mucho. Y al final va a pesar más uno que otro. Hay personas que se dejan guiar más por lo estético que por la utilidad y otros que se dejan guiar más por la utilidad que por lo estético. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, jerarquizamos de manera diferente porque damos importancia a ciertas cosas más que a otras, ¿no? Y no todos le damos la misma importancia a las mismas cosas, a los mismos valores. ¿Sí? Bien.
Vamos a ahora pasar a clasificación de los valores. Acá simplemente, como puedes ver, se ponen los distintos tipos de valores que existen para que veas la variedad, ¿no? Para que veas la cantidad de valores que existen. No solamente los más conocidos, ya sabemos, son los éticos, ¿no? Eso es lo que nos enseñan en el colegio, pues, cuáles son los valores de la institución. Generalmente estamos hablando de los valores éticos, ¿no? La solidaridad, la honestidad, ¿no? No sé, la generosidad, ¿no? Pero esos son valores éticos, ¿sí? Repito, la axiología no estudia solo valores éticos y no estudia los valores éticos en sí mismos. Lo que estudia es qué es el valor, ¿sí? ¿Qué es el valor? Eso es lo que estudia, ¿no? Entonces acá simplemente estamos poniendo distintos tipos de valores para que te des cuenta de que no solo existen valores éticos, que son los más conocidos, también existen valores económicos, porque también valoramos las cosas desde el punto de vista económico, ¿sí? Como te he dicho hace un momento, valoramos un trabajo, por ejemplo. Elegimos cuando tú seas profesional, vas a elegir un trabajo probablemente en función también de lo económico. ¿Cuál me ofrece más? Ya, este quiero, porque este me ofrece más. ¿Te das cuenta? Entonces existen distintos tipos de valores económicos, éticos, estéticos, religiosos también, sociales, teóricos, sensoriales, ya dijimos todos. Vitales, valoramos la vida, valoramos la salud, rechazamos la enfermedad, rechazamos la muerte. ¿Sí? Eso parece obvio, pero hay una valoración. ¿Alguien podría más bien valorar la muerte? Sí, puede ser, ¿no? Pero son ya casos patológicos, usualmente, ¿no? Sí, pero puede haber una discusión también. ¿En qué casos podríamos valorar positivamente eso que normalmente valoramos negativamente? La mayoría de nosotros, lo normal, digamos, es que nosotros valoramos negativamente la muerte y la enfermedad, pero podría haber una discusión acerca de que existe un contexto en el que lo valoremos positivamente. Podría ser, ¿te das cuenta? Entonces, existen distintos tipos de valores. Ahora, el acto valorativo es la experiencia que todos nosotros tenemos cuando, ya dijimos, en nuestra vida cotidiana, aceptamos o rechazamos distintas cosas, objetos, personas, acciones, ideas, hechos, ¿sí? Eso es algo cotidiano, ¿no? Ya dimos varios ejemplos. Ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios para que haya un acto valorativo? O sea, en todo acto valorativo, ¿qué hay? Hay 4 elementos. Sujeto-objeto, ¿no? Lo básico. Sujeto, el ser humano, la persona tú, ¿no? Que valoras algo, a alguien, o alguna cosa. El objeto no necesariamente es una cosa, puede ser también, ya dijimos, una persona, puede ser un animal, puede ser una obra de arte, puede ser una película, puede ser un hecho histórico, puede ser una acción, ¿sí? El objeto es un término abstracto, simplemente para hacer referencia a cualquier cosa que podamos valorar, ¿no? Nosotros valoramos películas, valoramos animales por su belleza, por su inteligencia, por su gracia, ¿sí? Por distintas razones. Entonces, tiene que haber mínimo sujeto y objeto. Ahora, en esa interacción entre sujeto y objeto, ¿qué aparece? Algo que generalmente llamamos cualidad. Precisamente ahí está el problema. Esa cualidad es algo del objeto o es algo que nosotros le atribuimos al objeto. ¿Sí? Por ejemplo, la belleza. La belleza es algo que nosotros normalmente decimos que es una cualidad de alguien o de algo. Esa película es bella, decimos, como si fuera una cualidad, ¿no? Algo que está ahí. O esa persona es bella, como si esa persona tuviera esa cualidad. O no sé, Jorge es generoso, ¿no? La generosidad como una cualidad de Jorge. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O la utilidad también, ¿no? Ya dijimos que también es un valor.
La computadora es útil, es una cualidad de la computadora. Bueno, esa es la discusión que vamos a ver, ¿no? ¿Esa cualidad está en el objeto o nosotros le atribuimos esa cualidad al objeto? Y por último, el juicio. Fíjate, el juicio es ese enunciado que resume lo que nosotros pensamos acerca del objeto. El mundo está de cabeza, fíjate en el ejemplo, en el dibujo. Juicio, el mundo está de cabeza, es un juicio de valor, ¿no? En este caso tiene una connotación negativa. El mundo está de cabeza, todo está patas arriba, nada funciona bien, ¿no? Es un juicio de valor. ¿Sí? Estamos haciendo una valoración acerca de algo, ¿no? O un juicio positivo podría ser, ese animal es hermoso, esta película es hermosa, también es un juicio de valor, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces el juicio de valor, ojo, expresa una aceptación o un rechazo frente a un objeto, pero no necesariamente tiene que ser explícito, ¿ya? No necesariamente yo tengo que decirlo, puedo pensarlo. Como te decía hace un momento, yo puedo ver un programa de televisión solo en mi cuarto o sin nadie alrededor y puedo estar pensando, ese periodista es inteligente, o ese periodista es audaz, esa conductora es preparada, o ese, no sé, periodista es gracioso, no sé, ¿no? Estoy haciendo una serie de juicios de valor acerca de esa persona, sin necesidad de decirlo a otra persona, sin necesidad de expresarlo, decirlo explícitamente. ¿Te das cuenta? Sí, el acto valorativo puede ser explícito o implícito, no hay problema, pero hay una valoración. Ahora vamos a ver los tipos de juicios. Este tema es importante, ¿ya? Yo te recomiendo que repases esto, porque es fundamental para entender qué son los juicios de valor, distinguirlos de otro tipo de juicios. ¿Sí? Hay dos tipos de juicios, los juicios de ser y los juicios de valor. Nosotros estamos hablando aquí de los juicios de valor. Lo que estudia la axiología son los juicios de valor, no los juicios de ser. ¿Por qué? Simple, fíjate, los juicios de ser, que le llaman ontológicos, no te preocupes mucho por el término, ¿ya? Juicios de ser ontológicos, punto. ¿Ya? Porque la ontología recuerda que es el estudio del ser. Ya, ahorita te vas a dar cuenta por qué le han llamado así. Los juicios de ser no son juicios de valor. Son juicios, sí, pero no de valor. ¿Por qué? Fíjate, porque los juicios de ser afirman lo que las cosas son en sí mismas. Es decir, al margen de nuestras valoraciones, al margen de nuestras opiniones, de nuestras sensaciones, a favor o en contra, al margen. En otras palabras, esto yo te recomiendo que lo apuntes. En una sola palabra, los juicios de ser describen, nada más. Los juicios de ser describen, son descriptivos, nada más. ¿Sí? Y cuando tú describes algo, no estás tomando una posición, ni a favor ni en contra, ni de aceptación ni de rechazo. En otras palabras, los juicios de ser sí son neutros. Los juicios de ser solo describen, son neutrales. En cambio, los juicios de valor, ya dijimos hace un momento, los valores nunca son neutros. Los valores son positivos o negativos. Por lo tanto, cuando tú haces un juicio de valor, estás mostrando una actitud de aceptación o de rechazo. Por eso dice ahí, fíjate, calificas, estás calificando. ¿Sí? Repito, los juicios de ser describen, los juicios de valor califican. Ejemplos, fíjate, juicio de ser, la Facultad de Medicina es parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué estoy haciendo? Describiendo. ¿Estoy mostrando una posición a favor o en contra? No. Estoy diciendo lo que es. ¿Te das cuenta? Lo que es. Punto. Nada más.
estoy describiendo. Esto va a cambiar porque a mí me guste, no me guste, va a cambiar en algo que me guste o no me guste, que la Facultad de Medicina es parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No. Mi opinión, mis gustos personales no tienen nada que ver acá. ¿Te das cuenta? Es una descripción. En cambio, fíjate abajo, el ejemplo de juicio de valor. La Facultad de Medicina es la mejor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso sí es un juicio de valor. ¿Por qué? Porque estoy tomando una posición. ¿Te das cuenta? Una posición en este caso positiva, ¿verdad? ¿Cierto? Positivo. Estoy tomando una posición, una actitud de aceptación. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la diferencia? La Facultad de Medicina es la mejor de la Universidad Nacional. Ya alguien podría decirme, profesora, pero ¿qué pasa si se hace un estudio, ¿no? Donde se ponen los factores que podríamos considerar para que una facultad sea mejor, por ejemplo, la calidad de sus docentes, no sé, la cantidad de publicaciones que se han hecho, la calificación de estos profesionales que se han ido al extranjero a estudiar, la cantidad de los que ganan tanto, ya bueno, eso es otra cosa. Tendríamos que tener un estudio así muy, ¿no? Que establezca bien los factores que vamos a considerar para considerarlo mejor, ¿no? Ya, pero acá no hay nada de eso. ¿No? Que sea considerada probablemente la facultad con más prestigio en la actualidad, bueno, esa es una cosa. Pero a partir de ahí decir la Facultad de Medicina es la mejor, eso es una posición, ¿sí? Además que como te digo, si hubiera un estudio así súper riguroso en todo que organiza la universidad con los factores que hay que considerar y todo, después de todo eso ya se saca esa conclusión, bueno, este no es el caso, ¿no? Porque alguien también podría decir, no, la facultad de biología es la mejor. Y podría tener sus razones. Por ejemplo, en la actualidad tú sabes que la facultad de biología es la que tiene mayor cantidad de publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas. Es decir, desde el punto de vista de las investigaciones científicas en la actualidad, es la facultad que saca cara por la universidad a nivel internacional, ¿no? Un biólogo podría decirte, no, la facultad de biología es mejor, porque es la que en la actualidad hace mayor investigación científica, y eso es lo que vale ahora. Es una posición hasta cierto punto válida, ¿sí? Pero también podría salir alguien de letras y decirte, no, la facultad de letras es la mejor. Tú podrías decir, pero ¿por qué? Qué raro, ¿no? Y te podría decir algo muy simple. La facultad, la Universidad de San Marcos, ¿por qué tiene tanto prestigio? ¿Quiénes son los grandes intelectuales que han salido de San Marcos? La mayoría son de letras y humanidades, ¿no? O lo que ahora se conoce como sociales, historiadores, arqueólogos, pero que antes pertenecía a la Facultad de Letras, o la Facultad de Sociales es más reciente. Todo eso era letras. Incluso te podría decir, a ver, nuestro único premio Nobel, el único de nuestra historia, ¿de dónde proviene? La Facultad de Letras. Si tenemos prestigio histórico es gracias a la Facultad de Letras, sobre todo. También es una posición hasta cierto punto válida, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, en un juicio de valor siempre hay una posición, siempre hay una postura que muestra, ¿no?, una posición favorable o desfavorable también frente a algo, ¿sí? Pero es una posición, es una calificación que estamos diciendo. En el juicio de ser no, el juicio de ser es descriptivo. Ahí no hay lugar a debate, si te das cuenta. ¿Podemos debatir si la Facultad de Medicina es parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? No, eso no es debatible. En cambio, lo de abajo, el juicio de valor sí es debatible. ¿Te das cuenta? Bien. Vamos a pasar ahora a la fundamentación de los juicios de valor. Fíjate, acá vamos a ver las dos posiciones que mencionamos al inicio. Posiciones subjetivistas y posiciones objetivistas. Vamos a ver
fíjate, 4 posiciones subjetivistas. Voy a pasar a las siguientes diapositivas para que veas el panorama general, ¿ya? Acá tenemos hedonismo, eudemonismo, luego vamos a ver utilitarismo, emotivismo, todo eso es subjetivismo, y al final vamos a ver la posición objetivista acerca del valor. El naturalismo de Spencer y el idealismo objetivo de Platón, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por acá. Repito la pregunta, ¿no? Para que recuerdes. Repito, ¿cuál es el problema? El problema es, ¿los valores son subjetivos o son objetivos? La belleza, por ejemplo, ¿depende de la persona o es una cualidad del objeto? ¿Depende o no depende de mi punto de vista? Si tú dices depende del punto de vista, estás tomando una posición subjetivista. ¿Sí? Si dices no, no depende del punto de vista, una persona bella es bella en cualquier cultura, en cualquier contexto, en cualquier época, entonces estás tomando una postura objetivista. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo, un valor ético. El bien. El bien es bien donde sea. Lo bueno es bueno en cualquier contexto, en cualquier cultura, en cualquier situación. Eso es una postura objetivista, porque le estás atribuyendo la centralidad, digamos, al objeto. Si tú dices, no, depende del sujeto, depende de cada quien, depende de cada cultura, depende del contexto, depende de mi estado de ánimo, qué sé yo, estás tomando una postura subjetivista. Lo bueno depende de cada quien. Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí. Ya, si tú piensas así, estás tomando una postura subjetivista. ¿Entiendes? ¿Sí, chicos? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las 4 posturas subjetivistas más conocidas, más importantes, porque hay más, ¿ya? Pero estas son las más importantes. El hedonismo, fíjate, el hedonismo es la escuela filosófica que fundó Epicuro de Samos, que fue un filósofo griego, ¿ya? Y que plantea que los seres vivos en general buscan el placer y huyen del dolor. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar, en general podemos darle la razón a Epicuro, ¿no? En nuestro día a día, nosotros buscamos el placer y vivimos del dolor, ¿no? Por ejemplo, huimos de la enfermedad, no queremos enfermarnos. ¿Por qué? Porque la enfermedad supone una serie de dolores, de malestares. No nos gusta el malestar, no nos gusta el dolor. ¿Sí? Tenemos hambre, comemos. Y al comer, eliminamos ese dolor que estamos sintiendo, esa incomodidad, ese sufrimiento cuando tenemos hambre. Si tenemos sed, tomamos algo para eliminar esa sed, porque la sed produce incomodidad, fastidio, dolor. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y nosotros no queremos sentir dolor. Es más, recuerda, para Epicuro el placer es ausencia de dolor, porque a veces se interpreta un poco mal Epicuro, ¿no? A veces se cree que el hedonismo significa estar buscando placeres en todo momento, sentir goce en todo momento de la vida, y no es así. Epicuro en realidad dice el placer más perfecto es la ausencia de dolor. Si tú no sientes dolor, no sientes ninguna incomodidad, ninguna necesidad, estás bien, estás perfecto. No sentir hambre, no sentir frío, no sentir sed, no sentir ninguna molestia física, ese es el máximo placer. Ese es el máximo placer. ¿Sí? Ahora, también hay que no solamente pensar en el placer presente, sino en el placer futuro. Por eso dice ahí, fíjate, la razón calcula el máximo placer. Es decir, algo nos puede traer cierta incomodidad en el presente, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, entonces bajo la teoría de Epicuro, si algo me trae incomodidad en el presente, yo debo huir de eso. Por ejemplo, me incomoda, me duele, me fastidia, es difícil levantarme temprano para escuchar las clases. Entonces no debo hacerlo porque Epicuro dice que hay que buscar el placer. No, equivocado. Epicuro dice, el hombre tiene razón, tiene racionalidad y nuestra racionalidad sirve también para calcular el máximo placer. En este momento,
de tu vida quizás es incómodo, fastidioso, puedes estarte levantando temprano para estudiar y todo, pero tú sabes que esa incomodidad se va a ver compensada en el futuro, porque si estudias bien, vas a poder ingresar, vas a poder tener tu carrera y eso a largo plazo va a ser más positivo para ti. Era un placer futuro, ¿sí? Entonces nuestra razón también calcula, ¿sí? Somos seres también racionales que calculan qué es lo que nos va a traer mayor beneficio en el futuro. Y puede, por lo tanto, nuestra razón aceptar una incomodidad presente por ese placer futuro. ¿Te das cuenta? Igual, por ejemplo, me duele la muela, me he despertado con dolor de muela, pero no voy a ir al médico porque me va a doler más, porque le tengo terror al odontólogo, al dentista, no quiero ir. Me va a doler, ya sé que me va a doler si voy al dentista, más de lo que me duele ahora. Ya, pero también debes pensar, ¿qué pasa si no vas? Quizás te pones peor, te va a doler más después. Mejor anda ahora, aunque te incomode, sufres un poco, es preferible. ¿Te das cuenta? ¿Sí, chicos? Bien, entonces, acá ya entendiste, creo que es el hedonismo, pero hay que tener en cuenta lo que estábamos diciendo al inicio, ¿no? La fuente de la valoración está en el sujeto. ¿Por qué? Porque el placer y dolor provienen de nuestras sensaciones. De nuestras sensaciones. ¿Qué es el placer y el dolor? Algo que proviene del sujeto. Por lo tanto, valoramos positivamente lo que nos da a nosotros placer y huimos lo que nos produce dolor, ¿cierto? Pero ¿cuál es la fuente del placer y del dolor? Nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la fuente de la valoración? De que nosotros aceptemos o rechacemos algo. Nosotros. Nosotros somos los que valoramos positiva o negativamente algo. ¿Te das cuenta? Nosotros. Nosotros somos la fuente, el sujeto. Por eso es subjetivista. Ahora, el eudemonismo, fíjate. ¿Qué dice Aristóteles? Eudemonismo, por si acaso, viene de la palabra eudaimonía, que en griego significa felicidad. ¿Qué dice Aristóteles? Las acciones del ser humano persiguen la eudaimonía. Es decir, nuestras acciones siempre tienen un objetivo, una meta, una finalidad. Perdón. La finalidad es la felicidad. Todos los seres humanos, en pocas palabras, queremos ser felices. ¿O alguien quiere ser infeliz? No. Todos queremos ser felices. Todos queremos alcanzar la felicidad. Ahora, otra cosa es si lo lograremos, no lo lograremos, qué será exactamente, bueno, pero tenemos una idea por ahí más o menos vaga, ¿no? De qué cosa es. Lo que no se puede discutir es que todos queremos eso. Y todas nuestras acciones, fíjate, acá está lo importante, todas nuestras acciones están encaminadas a lograr ese objetivo. ¿Por qué te levantas temprano, a pesar de que quizás te cuesta? Porque quieres estudiar. ¿Y para qué quieres estudiar? Porque quieres ingresar. ¿Para qué? Para tener una carrera. ¿Para qué? Para tener un buen trabajo. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? Para ir de viaje, para comprarme tal cosa. ¿Por qué? Porque crees que eso te va a hacer feliz. Fíjate, ¿eh? No importa si estás equivocado o no, no importa. Tú crees que eso te va a hacer feliz. Y todas tus acciones se encaminan hacia ese objetivo. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que tú valoras en tu día a día es aquello, o sea, lo que valoras positivamente en tu día a día es aquello que consideras que te va a llevar a esa meta, a ese objetivo. Lo que te decía hace un rato, la elección de la carrera. ¿Por qué eliges una carrera y no otra? Porque al fin y al cabo consideras que esa carrera te va a dar lo necesario para que tú seas feliz. Desde el punto de vista económico, intelectual, no importa. O de tu vocación, ¿no? La cuestión es que crees que eso te va a llevar a la felicidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué valoras eso y no otra carrera? ¿Por qué valoras esa carrera por encima de las demás? Porque crees que esa
es la vía más segura para alcanzar la felicidad. Entonces, ¿de dónde proviene la valoración? De ti mismo. De ti mismo. De lo que a ti te va a hacer feliz o lo que tú crees que te va a hacer feliz. ¿Te das cuenta? Eres tú el que le atribuye valor a las cosas. Por eso es que no todos valoramos de la misma forma las mismas cosas. Mientras a unos, pues para algunos el derecho es lo máximo, para otros no. Porque valoran las cosas. Porque consideramos que nuestro camino, el camino que nos guía a la felicidad es otro. ¿Te das cuenta? Por eso es que nosotros también deliberamos o pensamos en los medios que nos llevan a ese fin. Y los medios son distintos, ¿sí? Para cada uno. Ya dijimos, ya te dije, ¿no? Una carrera es un medio. Pero para algunos, por ejemplo, la medicina, esa carrera es lo máximo, porque eso te vaya. Para otros no. Para otros puede ser, no sé, ya dije, el derecho o una ciencia básica, quizás, ¿no? La física, que le interesan otras cosas. Entonces, ¿cuál es la fuente del valor? El sujeto. El sujeto es el que le atribuye valor a las cosas, en función de lo que él considera que lo va a llevar a la felicidad. ¿Te das cuenta? El utilitarismo, fíjate, lo que plantea es que lo bueno, acá estamos hablando de valores éticos, ¿ya? Lo bueno es aquello que es más útil para la mayor cantidad de personas. Es decir, acá también estamos hablando de la felicidad, pero desde un punto de vista social. Lo que le da mayor felicidad a la mayor cantidad de personas o lo que produce el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas es lo que se debe considerar mejor. Se busca la felicidad de la mayoría. Entonces, por ejemplo, un político tiene que decidir qué medida tomar. ¿Qué diría John Stuart Mill? Ese político debe decidir tomar una medida que beneficie a la mayoría. No importa si perjudica a unos cuantos. Ojo, puede perjudicar, sí, porque casi nunca una medida va a favorecer a todos. Pero la cuestión es que favorezca a la mayoría. Si favorece a la mayoría, entonces esa medida es buena. Ahora, ¿de dónde proviene esa valoración de bueno? De lo que produce la mayoría. ¿Y la mayoría qué cosas son? Personas, sujetos. ¿Te das cuenta? El emotivismo plantea lo siguiente: los juicios de valor emanan de nuestras emociones. Si para mí algo es agradable, lo voy a valorar positivamente. Si para mí algo es desagradable, lo voy a valorar negativamente, de acuerdo a la emoción que me produce. Una acción, yo veo algo, me produce una emoción negativa, lo valoro negativamente. Si algo me produce una emoción positiva, lo voy a valorar positivamente, aunque no me dé cuenta de eso. No es algo racional, es algo emocional. ¿Y qué es la emoción? Algo subjetivo. ¿Sí? Finalmente, el objetivismo. Spencer, ¿qué decía? Spencer era un darwinista, por si acaso. El fundamento del valor es alguna propiedad material, natural de las cosas. Ejemplo, el oro. El oro en todas las épocas, en todas las culturas, ha sido más valioso para las culturas que la plata y otros metales. ¿Por qué? ¿Casualidad? No. Spencer diría, el oro en sí mismo, fíjate, en sí mismo, tiene ciertas cualidades que lo hacen superior. No se oxida, ¿sí? Es más resistente, es más brillante, tiene una serie de cualidades que lo hacen superior a otros metales. En sí mismo, no depende de mi punto de vista. Por eso es objetivista. Y en Platón, fíjate, es distinto, porque no tiene que ver con una propiedad material, sino con algo ideal. Recuerda, Platón habla de la justicia, de la belleza, de la virtud, pero esas son cosas que tienen que ver con lo material. No, tienen que ver con lo ideal. ¿Sí? La belleza, la justicia y la virtud son ideas, no son cosas materiales. Recuerda, están en el mundo de las ideas. ¿Sí? Bien, chicos. Les dejo ahí las claves de la evaluación. ¿Sí? Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos.